Bien. Bueno, continuamos con la serie de estudios del libro de los Hechos. Hoy es el último mensaje del libro de los Hechos por lo que resta de este año y el principio enero y febrero, porque vamos a hacer una pausa donde vamos a estar viendo temas libres basados en Navidad y luego basados en el libro de Salmos y Proverbios. La predicación a veces se suele decir que es como una dieta, ¿bien? Y está bueno que la dieta sea variada. ¿A quién le gusta comer siempre lo mismo? Si todos los días hay asado, en una de esas está bueno. Pero si todos los días hay polenta, bueno, no está tan bueno. Bueno, el asunto está que creemos que una iglesia, para que sea madura, tiene que tener una dieta equilibrada. Y una dieta equilibrada está basada en un conocimiento de toda la palabra de Dios, no solamente de una porción. Podríamos estar 5 años estudiando el libro de los Hechos, ¿bien? Sería maestro en los Hechos, pero bueno, desconoceríamos muchas partes. Bueno, le invito a abrir su Biblia en el capítulo 24 del libro de los Hechos y tenemos un pasaje muy, pero muy interesante. ¿A quién le gustan las series o novelas acerca de juicios o acerca de detectives, acerca de abogados defensores, jueces? Ahí Eduardo levanta la mano. Hay una serie en Netflix que yo no la vi, que se llama Ley y Orden, ¿bien? Sé que hay una serie que mira en los Gunslands que se llama, ¿cómo? ¿El abogado de qué? De Lincoln, ¿bien? Bueno, no sé si es tan buena para verla, pero bueno, el punto es que, no sé, después pregúntale a Marianela, ¿bien? El asunto está en que a todos tenemos interés en las cuestiones legales. ¿Qué pasa? ¿Va a ser absuelto? ¿Va a ser culpable? A mí me encantó, por ejemplo, la serie de suspenso sobre la historia de Nisman, ¿se acuerdan? Bueno, no sabemos todavía qué pasó. Bueno, ni sé si alguna vez vamos a ver, pero bueno, la cuestión es que ahora, en este pasaje, encontramos una colisión, una investigación sobre la naturaleza de los hechos de este hombre que se llama Pablo de Tarso. ¿Pablo es inocente o es culpable? Pablo fue juzgado por los judíos y ahora es juzgado nada más y nada menos que por un representante del Imperio Romano que se llamaba Félix. Ahora, ¿cuál es el tema central de este pasaje? Yo quiero que usted se vaya con esta idea. En este pasaje lo que vemos es una defensa del Evangelio. Pablo está siendo cuestionado él, pero en definitiva, al final del día no es él como individuo, sino él como representante del Evangelio. Entonces lo que vemos acá es una confrontación entre la luz y las tinieblas. Una guerra entre el bien y el mal. Vamos a ver acá una exposición legal, digamos, pero detrás de esto, diría Pablo, él tiene muy en claro que él no está en una guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. O sea, es una guerra espiritual. Si bien acá vamos a ir viendo, digamos, que hay un proceso, hay una acusación, hay una defensa, pero es una guerra espiritual. ¿Y saben qué? Esto no es una clase de historia, es algo en que cada uno de nosotros nos encontramos inmersos. Esa misma guerra espiritual, este mismo conflicto en el cual estaba Pablo, estamos cada uno de nosotros. Vamos a empezar leyendo el pasaje y voy a ir haciendo, digamos, algunos comentarios del texto. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional y es muy interesante. Dice el versículo 1, dice: 5 días después el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Bien, lo primero que vamos a ver es
la acusación. Los judíos que intentaron acusarlo a Pablo no encontraron, sino que ahora contrataron un abogado llamado Tértulo. Imagínate vos el odio que le tenían a Pablo, que los judíos sacaron plata de su bolsillo para contratar un abogado. ¿Está? Los judíos, no sé los judíos cómo han sido en esa época, pero ahora son bastante duritos. Imagínate el odio que tuvieron que ponerse, digamos, para contratar a este abogado, que fue el abogado el que acusaba. Bueno, la cuestión que este hombre va y lo acusa a Pablo y empieza a hablar a este hombre que se llama Félix, que es el representante de Roma en esa región. Y empieza hablando, el abogado, hablando y diciéndole algo que en latín se dice captatio benevolente, que en cordobés, digamos empieza a chuparle las medias. ¿Está? ¿Bien? Captatio benevolente en latín, chupa media, digamos, en cordobés. Y empieza así, dice: excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud. Pero a fin de no importunarlo más, le ruego que con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. ¿Se dan cuenta cómo el tipo lo está con palabras de salamaría? ¿Viste? Bueno, vos, excelentísimo Teófilo, sos tan bueno, pusiste la paz, gozamos, no te queremos molestar más. Por favor, escuchanos lo siguiente. Versículo 5. Hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos, incluso trató de profanar el templo, por eso le prendimos. Usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Bien, aquí está la acusación. Ahora vamos a ver, digamos, que en esto, la captatio benevolente, en este breve discurso, está plagado de cuestiones muy importantes, pero también de mentiras. Bien, este hombre, Félix, o sea, vamos a tratar de datar, digamos, este discurso. Este discurso sucedió en el año 58 después de Cristo. Bien, ¿ustedes saben en qué año fue destruido Jerusalén? 70, ¿bien? Y la guerra entre los judíos y los romanos empezó en el año 66. O sea, empezó entre 7 u 8 años después de lo que sucedió este. Entonces, para ponerlo en términos claros, la situación entre los judíos y los romanos estaba lejos de ser una situación de paz. Este hombre había logrado la paz porque ¿qué pasaba? Ante cualquier disturbio, ¿qué hacía? Crucificaba a todo aquel que se levantaba en contra del orden. Bien, imagínate, la crucifixión era un excelente método de persuasión, porque si vos decís, che, a ver, me voy a portar mal y voy a ir en contra de Roma, y vos ves todo eso ahí tirado, los buitres, la gente crucificada por días y días, decís, pero ni loco, mejor me quedo callado y ya está. Bien, ahora, este concepto de paz es un concepto muy importante en la Roma antigua. Los romanos se enorgullecían de que ellos habían traído lo que llamaban la Pax Romana, o sea, habían traído la paz al mundo antiguo y habían creado la civilización. Y en cierta forma sí, los romanos habían logrado orden, pero lo habían logrado a precio de la espada, digamos, de la crucifixión, de la crucifixión y todas ese tipo de cosas. Ahora, ¿para qué los romanos necesitaban paz? Para poder cobrar impuestos, ¿está? Era lo más importante. Fíjate vos, todo en definitiva se resume, como dice, sigan el dinero, ¿está? Necesitaban paz porque un pueblo en disturbio no le podés cobrar impuestos, punto. ¿Ya? No hay ningún inconveniente más grande para una nación que una guerra, porque cuando hay guerra, económicamente se vienen abajo. Bien, por eso hay una palabra que quiero que presten atención. Pablo dice, este hombre Tertulio dice, este hombre anda provocando disturbios. Disturbios. ¿Tá? No había algo más peligroso que le hiciera más ruido a un romano
que esta palabra, disturbio, esta palabra en griego es estasis, digamos, era una amenaza a la Pax Romana. Los romanos, digamos, si vos como representante de Roma lo que tenés que lograr es tener la gente controlada para poder cobrar impuestos para poder llevarlo a Roma. Punto. O sea, Pablo era un obstáculo y si se demostraba que era un obstáculo, chao, Pablo estaba con los días contados. Ahora, fíjense, la acusación de este hombre le dice, mira, este hombre es una plaga, pertenece a una secta, o sea, es algo fuera del judaísmo. Y fíjense, hay una palabra clave, dice, este hombre trató de profanar el templo. Profanar el templo. Si uno conoce un poco la historia del judaísmo, cada vez que hubo una profanación del templo, hubieron problemas. Bien, en el año 190, más o menos antes de Cristo, había un gobernador, era un general, digamos, que se llamaba Antíoco Epífanes, que él profanó el templo. Escuchá lo que hizo, metió un cerdo en el lugar santísimo, imagínate vos. O sea, lo peor que le podía hacer a los judíos, profanó el templo. Y se armó una revuelta tal que se armó una guerra civil. Ahí está lo que se llama la historia de los macabeos. Había un hombre que se llamaba Judas Macabeo que se levantó en rebelión, no sé, se armó un desastre, una guerra civil, se acabó el gobierno de Antíoco Epífanes, los judíos se le dieron vuelta. Entonces esta idea, o sea, cualquier gobernador que escuche dice profanación del templo, atenta contra la paz, es una plaga y causa disturbios, o sea, no sé, ya le hizo ruido, digamos. O sea, todo lo que Pablo, digamos, tiene que defenderse muy bien, porque de lo cual lo están acusando es gravísimo. Pablo, versículo 9, dice, los judíos corroboraron la acusación afirmando que todo esto era cierto. O sea, estaban ahí los otros diciendo, sí, es así. Bien. Ahora Pablo llega el momento de la defensa. Y Pablo respondió y también hace su captatio benevolente, o su, digamos, Pablo no le chupa la media, sino que trata de captar su atención. Pero lo hace de una forma diferente. No miente y dice la verdad. Fíjense, dice, sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. Usted puede comprobar fácilmente, escuchen bien, usted puede comprobar fácilmente y empieza a ver una serie de no. Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni, o sea, parecido a no, ni promoviendo motines entre la gente en la sinagoga, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Tampoco, o sea, no pueden probar a usted las cosas que ahora me acusan. O sea, Pablo dice, mira, esto no, hace 12 días que estoy, aquello no, esto no, esto no. O sea, ¿qué está haciendo? Está desmintiendo, se está defendiendo y está presentando la verdad. No lo pueden probar. Ahora, el versículo 14 empiezan los sí. Dice, sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta. Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Bien, Pablo, ¿qué está queriendo decir? Acá quiero que presten atención porque es muy importante. Pablo le está diciendo, mira, todas estas cosas no, pero esto sí. Yo adoro al mismo Dios que esta gente, creo lo mismo que esta gente y tengo la misma esperanza que esta gente. ¿A dónde va Pablo? El judaísmo era una religión permitida en el Imperio Romano. Si Pablo lograba demostrar que los nazarenos, los del camino, los seguidores de Jesús, eran parte de este movimiento, ¿qué significaba? Ya está, caso cerrado, digamos. Claro, le daban el fichero de culto, digamos. Anexaban el trámite al fichero de culto de los judíos, ¿entendés? Pero si
si compraba este Félix, compraba la idea de que estos son un grupo prohibido, una secta, digamos, algo nuevo, estaba en problema. ¿Bien? Los judíos eran la única religión que los romanos toleraban. Por eso las palabras de Pablo tienen muchísima precisión. Yo adoro lo mismo que esta gente, creo en el Antiguo Testamento, en los profetas, creo en la resurrección, todo igual. Y acá hay un versículo que me parece clave, que creo que acá podemos aprender muchas cosas. Dice, versículo 16, dice, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Acá está, Pablo abre su corazón y dice, y pongámonos un poco en el lugar de él, está siendo acusado, o sea, ¿alguna vez te acusaron de algo grave? Estás lleno de gente rodeándote, que te odia, le pagan un abogado, ¿entendés? Vos estás ahí y de repente palos por todos lados y Pablo dice, mira, abro mi corazón, yo procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Y ahora continúa haciendo su defensa. Versículo 17 dice, después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. A ver, habían dicho que era una plaga y que era una persona dañina. Y Pablo está diciendo, por el contrario, he venido ¿a qué? A ayudar a mi pueblo, que estaba en hambruna. Nosotros los cristianos en todo el mundo antiguo juntamos dinero para ayudar a los judíos. No somos una plaga, somos de bendición para el pueblo. Versículo 18 dice, en esto estaba habiéndome ya purificado cuando me encontraron en el templo. Dice, no me acompañaba ninguna multitud, o sea, no había disturbio, ni estaban implicados en ningún disturbio. De vuelta, no había disturbio, no había estasis, no había amenaza para la Pax Romana. Versículo 19 dice, los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia, y esto es muy importante, y son ellos los que debían estar aquí delante de usted para formular sus acusaciones, si es que tienen algo contra mí. ¿Qué pasa? Si vos estás presentando, esto es ahora como en aquel momento, yo no soy un experto en leyes, y ninguno, por acá desaparecieron los abogados de la iglesia, no sé si fue Luca y los otros no vienen, pero bueno, la cuestión es que si vos no tenés un testigo, y los únicos testigos que estaban no vienen, ¿qué pasa? Se cae el juicio, el caso es nulo, digamos. ¿Me entendés? Tenés que presentar un testigo. Y Pablo no solamente se está defendiendo, sino dice, mira, a ver, la gente que me vio y tendría algo para decir, no están acá. Como diciendo, ya está, se acabó, este juicio es nulo. Versículo 21 dice, a no ser lo que exclamé en presencia de ellos es por la resurrección de los muertos, por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. De vuelta, esta idea de la resurrección. Pablo se defiende ante la acusación. Ahora, fíjense la respuesta de Félix, dice versículo 22, dice, entonces Félix, que estaba bien informado del camino, es decir, del cristianismo, de los nazarenos, suspendió la sesión y dijo, cuando venga el comandante Lisias, decidiré su caso, les dijo. Y luego ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y que permitiera que sus amigos lo atendieran. Aquí lo que vemos, digamos, una reacción mixta, digamos. Este hombre no lo libera, pero lo deja, le da cierta libertad. Le da cierta libertad. Ahora, lo que sigue es muy interesante. Pablo ya se defendió, pero ahora cambia el asunto, empieza a hablar de otra cosa. Fíjense. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía, paréntesis, Drusila era hija de Herodes, era una mujer más joven, conocida por su belleza, y no era la mujer legítima de Félix, sino que se la había robado, no me acuerdo quién. ¿Está? Era mujer de otro, básicamente. Dice que Félix mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué hacía Pablo? ¿Aprovechaba la oportunidad para seguir defendiéndose?
No, ¿qué hacía? ¿De qué hablaba? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que el problema no era una acusación en contra de él, el problema era una acusación en contra del Evangelio. Entonces Pablo le hablaba de la fe en Cristo Jesús. Y escuchen bien lo que decía Pablo. Dice, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, o sea, eso, acá Lucas nos resume 3 temas de los que Pablo hablaba. Dice, Félix tuvo miedo y le dijo, basta por ahora. Acá hay una gran ironía. Félix era el hombre que iba a juzgar a Pablo. Y Pablo le está hablando del juicio venidero. ¿Y cómo reacciona Félix? Con miedo, porque él se da cuenta de que es culpable. Bueno, continúa, dice, Pablo le dice, Félix le dice, basta por ahora, puedes retirarte, cuando sea oportuno le mandaré llamar otra vez. Félix, escuchen bien lo que Lucas comenta, dice, Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero y por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. ¿Alguna coincidencia con los políticos de la realidad? Bien, ¿qué pasa? Pablo le dice, mira, yo soy ciudadano romano, he venido a traer plata. Yo no sé, haber creído que el loco era un magnate, no sé, de la antigüedad, no, lejos. Pablo no tenía un mango, básicamente, pero bueno, este lo citaba. Dice, versículo 27, acá termina, dice, transcurrido 2 años, Félix tuvo como sucesor a Poncio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Bien? Si quieren saber cómo termina la historia, ¿cuándo seguimos con el libro de los Hechos? Más o menos en marzo, ¿bien? Pueden leerlo, si quieren, en su casa, capítulo 25, 26, 27 y 28. Pero bueno, el punto importante es, ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros? ¿Cuál es la relevancia de este caso, este proceso, para cada uno de nosotros? Hay un autor que se llama John Stott que dice que la predicación tiene que ser un puente entre la Biblia y el hoy en día. O sea, si la Biblia no me sirve para mañana, digamos, es porque el pastor o yo no estoy leyéndolo bien. ¿Bien? Entonces vamos a aplicar y tratar de entender que hay 2 cosas que son centrales en este pasaje. Número 1, Pablo nos está mostrando qué le pasa a aquellas personas que viven en la luz. Pablo es un hombre que vive en la luz. Segundo, Pablo es un hombre que habla de la luz. Bien, y cuando hablamos de la luz, hablamos de Cristo, hablamos del Evangelio, hablamos del bien. Bien, bueno, entonces vivir en la luz. Acá, en esta historia, hay 3 personajes. Está Félix, están los judíos y el abogado, y está Pablo. Félix es un hombre que tiene un corazón de piedra, es un hombre que vive en tinieblas, es un hombre que había robado a la mujer de otro, es un hombre que está usando el poder como un medio de ganancia. Lo llamaba Pablo frecuentemente para enriquecerse. Es un hombre que, como hablábamos antes, no ha nacido de nuevo, es un hijo de Adán. Como todos los hombres con la naturaleza que venimos a este mundo. Los judíos estaban un poco peor porque conocían de Dios, pero lo habían rechazado a Jesús como el Mesías. Ahora, Pablo era un hombre diferente, era un hombre que había tenido un encuentro con Jesús. Era un hombre que vivía en la luz, era un hombre que había sido transformado. Era un hombre nuevo. La pregunta que tenemos que hacernos todos esta mañana es qué tipo de hombre o mujer somos nosotros. Es si somos aquellos que vivimos en la luz o somos aquellos que tenemos simpatía por la luz o somos aquellos que nos oponemos a la luz. Gálatas 5, Pablo da una lista muy detallada de cuáles son las características de las obras de las tinieblas y de las obras de la luz. No dice tiniebla y no dice luz, sino que dice carne y dice espíritu, ¿bien? Pero podríamos parafrasearlo de esa forma.
Las obras de las tinieblas o las obras de la carne son muy claras, dice, son la inmoralidad sexual. Félix, levante la mano. La impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, el arrebato de ira, las rivalidades, la envidia, la borrachera, orgías y todas esas cosas, digamos, son evidencias de alguien que vive en tinieblas. Sin embargo, las evidencias de alguien que vive en luz, que vive según el Espíritu, son diferentes. Dice la palabra de Dios que es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dominio propio. Nosotros hemos sido llamados a vivir en la luz. Hemos sido llamados a, como dice Pablo, a hacer un esfuerzo para vivir con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Quiero contarles una historia. Con Silvia estamos estudiando la vida de San Agustín. San Agustín de Hipona es un hombre que vivió más o menos unos 350 años después que Pablo. Es un hombre que era ciudadano romano y que se convierte al cristianismo, pero hay un momento en su vida donde él está en el medio, digamos. No está ni en las tinieblas ni está en la luz. Tiene una simpatía por la luz. Y llega un momento donde él le dice a Dios, mira Dios, yo creo en vos, estoy convencido de que es la verdad, pero no todavía. No todavía. El contexto de San Agustín es que era un hombre que había tenido una concubina toda su vida y llegó un momento donde la mamá le dijo, mira, vos es algo muy cultural, vos para poder seguir te tenés que casar con una mujer de bien. Y bueno, tenés que esperar 2 años y tenés que ser célibe. Claro, Agustín era un simpatizante del cristianismo, pero la castidad no estaba dentro de sus planes. Por eso le dice a Dios, no todavía. Pero Dios, en su amor y su misericordia, dice que en un momento estaba San Agustín en un jardín y en esas providencias de la vida, escucha a unos niños que estaban jugando un juego al lado y decían en latín, tole lege, tole lege, tole lege. ¿Qué significa eso? Toma y lee. Y San Agustín, el librito que tenía ahí, era la carta de Pablo a los romanos. Entonces abre la Biblia y lee lo siguiente. Dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Qué increíble la palabra de Dios. Agustín que le decía a Dios, no todavía, Señor, déjame disfrutar de las tinieblas, no todavía. Hable la carta de Romanos y Dios le dice, mira, la noche está muy avanzada, basta de vivir las tinieblas, basta de esto, basta de la orgía, basta de inmoralidad sexual, basta. Es hora de revestirse del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Hermanos, la voluntad de Dios para nosotros, ¿saben cuál es? Que andemos en la luz, que seamos santos. Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es esta. ¿Cuál es? La santificación. Aquí no hay muchos adolescentes, bueno, están los chicos atrás. Y en la adolescencia ¿se acuerdan cuando éramos adolescentes? Queríamos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿viste? Pero ¿qué queríamos saber? ¿Con quién nos íbamos a casar? ¿Qué íbamos a estudiar? ¿Se acuerdan? Bueno, la voluntad de Dios es mucho más clara de lo que creemos, dice la palabra de Dios. Dice, Dios lo que quiere es que vos seas santo. Si vos sos santo, vos quédate tranquilo, Dios va a estar en los detalles. Todas esas cosas Dios te va a ir guiando. Te va a ir guiando en las tomas de decisiones.
vos lo que tenés que hacer es procurar con toda diligencia vivir con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, como hacía Pablo. En otras palabras, es vivir en la luz. Ahora, quizás muchos de nosotros estamos acá diciendo, sí, está bien, buenísimo, pero estamos hablando de Pablo. No me vengas a mí a decirme que tengo que vivir como Pablo. No puedo y es difícil. ¿Y sabes qué? Te tengo que decir la verdad, no es fácil vivir en la luz, pero dice la Biblia, y hay dos pasajes que me gustaría que busquemos, Efesios 5:27 y 2 de Pedro 2:1-3. Efesios 5:27 es un pasaje que nos tiene que dar mucha esperanza. Efesios 5:27 dice lo siguiente, habla de lo que Jesús hace por cada uno de nosotros. Dice que Jesús se presenta a sí mismo a la iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Bien, viene hablando de que Jesús es el marido, la iglesia es la esposa. Dice, Jesús se presenta a sí mismo a la iglesia santa, limpia, sin arrugas, como si hubiera ido a un spa, digamos, así nuevita viene, digamos. ¿Está? Bueno, ¿cuál es lo hermoso de esto, hermanos? Que no depende de nosotros, ¿te das cuenta? O sea, todos los recursos que necesitamos para vivir en luz, ¿dónde están? Ya están. Ya hemos sido perdonados. Ya tenemos el poder para vivir y andar en la luz. Otro pasaje, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Por si no se persuadieron con esto, Pedro le dice a la iglesia, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Quiero que lo repitamos. Dice, Dios nos ha concedido todas las cosas para vivir como Dios manda. De vuelta, Dios nos ha concedido todas las cosas para vivir como Dios manda. ¿Bien? No, Señor, pero yo no puedo. Dios te ha concedido todas las cosas para vivir como Dios manda. Pero no sabes lo difícil que es perdonar a mi esposa. Dios te ha concedido todas las cosas para vivir como Dios manda. Pero no sabes lo que es la Argentina, es un país corrupto, lleno de gente mala. Dios te ha concedido todas las cosas para vivir como Dios manda. ¿Cuántos quieren vivir en la luz? Bien. Ahora, agárrate, Catalina, porque Pablo dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. ¿Está? Así que cuando vos querés vivir en luz, las tinieblas, guerra. ¿Está? Bueno, ahora, el segundo punto, nosotros no solo somos llamados a vivir en la luz, somos llamados a hablar de la luz. Pablo tenía un tema, él hablaba de Cristo. En Romanos 1:16 dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no se avergonzaba del Evangelio? ¿Qué era el Evangelio? Era poder de Dios para salvación. ¿Para quién, Sergio? Solamente para los judíos. ¿Para quién? Para todos. O sea, fíjense, el mensaje que tenemos es un mensaje increíble, es poder de Dios para salvación. Por eso, no solamente tenemos que vivir en la luz, sino tenemos que hablar de la luz. Pedro dice, nosotros tenemos que estar listos para dar una razón, una defensa de todos aquellos que nos preguntan. ¿Estamos listos para presentar y defender el Evangelio? Una de las cosas que anhelamos
es poder tener un espacio de escuela dominical para adultos, no para niños. ¿Para qué? Para que podamos capacitarnos. Y una de las materias que sería buenísima es dar apologética. ¿Qué significa apologética? Es defensa, aprender a defender la fe. Ah, ¿Jesús resucitó? Sí, Jesús resucitó. ¿Por qué? ¿La Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿No? Hay que hablar de la luz y hay que saber defender la luz. La pregunta es, ¿hablamos de la luz o a la luz venimos y la ponemos debajo de la mesa? ¿Qué decía Jesús? La luz hay que ponerla ¿dónde? Arriba, ¿está? No debajo. Le voy a contar una historia que es verídica, es real y es, a mi forma de ver, increíble. Había un hombre que era cristiano, que era pastor de una iglesia, que era bibliotecario. No recuerdo de qué biblioteca era, pero creo que era del centro, de la zona ahí de cerca del Plaza San Martín. La cuestión es que este hombre, que era cristiano y era bibliotecario, le había llamado la atención la actitud de un joven, un niño, ahora tenía 12, 13 años, que era un ávido lector, que venía y leía, entonces intercambiaban cosas, le preguntaba y él iba y le sugería libros. Bien, este joven que se llamaba Ernesto, digamos, era un ávido lector, le encantaba leer, era un chico muy inteligente. La cuestión es que el pastor siempre tuvo la culpa de decir, nunca le hablé de Jesús a Ernesto. Ernesto fue creciendo, empezó a estudiar medicina, hizo un viaje por Chile, llegó a México, conoció a Fidel, que se llamaba Castro. Ernesto era el Che Guevara. ¿Bien? ¿Qué hubiese pasado si el pastor le hubiera hablado de la luz a Ernesto? No lo sabemos. El punto de esta ilustración es que nosotros estamos rodeados por un montón de Ernestos. Un montón de chicos, de personas que necesitan escuchar de la luz. Ahora, volviendo al pasaje, algo que me llamó mucho la atención es que lo que sucede cuando se expone la luz. Este hombre Félix, cuando Pablo le habla de la justicia y el dominio propio, probablemente eran temas, digamos, que le agradaban. La justicia y el dominio propio eran partes, digamos, de las 4 virtudes cardinales que aceptaban los griegos. ¿Bien? Pero el asunto del juicio venidero era un asunto totalmente nuevo. A ver, la idea de que nosotros tenemos que dar una explicación de nuestros actos el día de mañana es una idea que los seres humanos aborrecemos. O sea, a nadie le gusta dar explicaciones. A nuestros hijos, a mi hijo no le gusta dar explicaciones. Y a mí tampoco, la verdad que debe ser sincero. Hay un ateo muy conocido que se llama Richard Dawkins, que dice que los creyentes, o sea, nosotros somos los que le tenemos miedo a la oscuridad. Por eso hacemos uso de la fe, la creencia en Dios. Y un cristiano que se llama John Lennox dice que en realidad los ateos son los que tienen miedo a la luz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la luz expone las cosas que en algún momento van a tener que dar cuenta con su creador. Hay un juicio venidero. Pablo acá invierte. Félix pasó de ser juez a ser el juzgado. El evangelio siempre tiene que tener una confrontación. Cuando estábamos hablando en la clase de membresía, Marianela hacía referencia a las 4 leyes espirituales. ¿Se acuerdan? 4 leyes espirituales, un método de presentación del evangelio de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo, que empieza de la siguiente forma: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Bien? Y no está mal, digamos, pero en toda presentación del evangelio
tiene que haber un momento donde se tiene que confrontar a las personas con lo que termina Pablo, la idea del juicio venidero. O sea, está bien, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, pero si vos lo rechazás, atenete a las consecuencias. Para terminar, hermanos, somos llamados a vivir y a hablar de la luz. Te voy a pedir si podés pasar y tocar el teclado. Somos llamados a vivir y a hablar de la luz. San Francisco de Asís decía, predica el Evangelio siempre y si es necesario, hazlo con palabras. Está bastante buena la frase, es interesante, porque en realidad habla de que primero es más importante vivir el Evangelio que hablarlo, porque si vos lo hablas, pero no lo vivís, estás borrando con el codo lo que escribís en la mano. Sin embargo, el Evangelio no solamente es algo para vivir, es algo también para anunciar, porque el Evangelio es una buena noticia. Y las buenas noticias son para hablarlas. Ahora, cada uno de nosotros somos llamados a dar, a vivir de una manera que reflejemos el Evangelio. Y quiero terminar con una oración de San Agustín, a quien he citado. San Agustín dice lo siguiente, dice, dame lo que mandas y manda lo que quieres. Dame lo que mandas y manda lo que quieres. Voy a tratar de traducirlo. Básicamente San Agustín le dice, Dios, dame el poder y la capacidad para hacer lo que mandas y mandame lo que quieras. Nosotros en esta mañana, ¿qué necesitamos? Necesitamos el poder de Dios para poder vivir en la luz y para poder hablar en la luz, de la luz. En nuestras propias fuerzas no podemos, pero en Dios sí podemos. Por eso podemos decir, Señor, dame esta palabra es difícil, Señor, la verdad es que no sé si puedo vivir en la luz como dice acá. No sé si estoy capacitado para hablar de la luz, pero es lo que mandas. Y si vos lo mandas, es porque también me vas a dar el poder. Entonces dame lo que mandas y mándame lo que quieras. Terminamos con una oración. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque es luz y una lámpara a nuestra vida. Señor, te rogamos que como iglesia, Señor, podamos hacer un esfuerzo para presentarnos delante de ti y delante de los hombres con una limpia conciencia. Señor, que podamos vivir en la luz como tú vives en la luz. Y Señor, danos el privilegio y danos el denuedo para poder hablar de la luz. Señor, qué triste la historia de este Ernesto que nunca escuchó el Evangelio. Te ruego, Señor, que nosotros podamos, Señor, hablarles a los Ernestos que nos rodean, que quizás no sean tan importantes como el Che Guevara, pero que son tan amados, Señor, porque cada ser humano, Señor, es único e irrepetible y creado de tu imagen y semejanza. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.